a lo largo de las clases, que es tu trabajo en conjunto con otros equipos al momento de generar contenido. Hablamos muy brevemente de eso cuando vimos la relación que vas a tener con el community manager o con la persona que haga anuncios para distribuir tu contenido. Y este es el momento de hablar de cómo te vas a relacionar con la persona o, en tal caso, el equipo que trabaje las temáticas relacionadas a SEO o Search Engine Optimization, o también conocido como optimización para buscadores o para motores de búsqueda dentro de tu organización. Este equipo o esta persona es especialista en poder encontrar y determinar las palabras claves importantes, las palabras claves en las cuales tienen que aparecer sí o sí en el sitio y en toda la generación de contenidos para una organización o una marca. Entonces, la relación con esa persona o con ese equipo es claramente natural. Deberías sentarte con esa persona en el momento cero de empezar a crear contenidos para poder entender cuáles son las palabras clave que representan a la marca o a la organización y cuáles son las palabras claves con las que se está trabajando para que los contenidos posicionen mejor en buscadores o en resultados de búsqueda, y poder incluir esas palabras clave de manera bastante natural en esos contenidos que generás. Y esto es relevante no solamente para contenidos escritos, es decir, para posteos en el blog o eventualmente para las landings, sino también, aunque no lo creas, para los contenidos en las redes sociales que rankean también muy bien en buscadores. Entonces, hay una relación directa, necesaria y natural entre vos, que sos la persona a cargo de generar los contenidos de la estrategia de marketing de contenidos, y la persona o el equipo que hacen SEO dentro de tu organización. Y en este esquema te muestro la relación que hay entre el marketing de contenidos y en el SEO, porque para muchos el SEO es una disciplina súper técnica que está alejada de lo que tiene que ver con la creación del contenido, pero si podés analizar este esquema, la realidad es que por el tipo de objetivos que persigue el marketing de contenidos o el content marketing y el tipo de objetivos que persigue el SEO, hay un punto de cruce, hay un punto de conexión entre ambas disciplinas, y es que ese contenido atractivo que generás en la estrategia de marketing de contenido ocupe un lugar destacado al momento de que una persona ejecute una búsqueda a través de una palabra clave. Es fundamental que recuerdes este concepto. Muchos de los contactos o de los primeros contactos entre una persona o potencial cliente y una organización o producto ocurren a través de una búsqueda en un buscador. Entonces, el SEO es una herramienta más a incorporar al momento de pensar y crear los contenidos. Es muy importante algunos ejemplos que manifiestan o que representan de manera bastante gráfica esto que te estoy mencionando. En este esquema, en esta pantalla, estás viendo un sitio que se llama Holiday Gems o Gemas de las Vacaciones. Básicamente es una agencia de viajes y lo que hicieron fue desarrollar un quiz, es decir, un test bastante sencillo que te responde a dónde debería irte de vacaciones dependiendo las características de tu persona. Y es muy importante este concepto de palabras claves de long tail. Es un concepto que he mencionado en algunas otras clases y que tiene que ver con palabras claves de vida larga, ¿no? Que no se acaban con un solo uso, sino que tienen un uso constante. En el SEO, las palabras claves de long tail son aquellas palabras claves que de forma recurrente van a aparecer en las búsquedas que las personas hagan. O pensémoslos al revés, son palabras que de manera permanente van a ser utilizadas para buscar contenido relacionado a un producto, una organización o un profesional. Entonces, es muy importante poder trabajar esas palabras claves de long tail o de largo término para que, como en el caso de Holiday Gems, esta herramienta que generaron hace varios años atrás, cuando un usuario hoy googlea dónde irme de vacaciones, probablemente Holiday Gems y su quiz o su test para averiguar dónde irte de vacaciones respecto de tu personalidad va a seguir apareciendo por un largo tiempo. Algunos tips para aprovechar esos puntos de contacto con la persona, el especialista o el equipo encargado del SEO dentro de tu organización o de tu marca es
tenés que generar y retocar de manera permanente un glosario de palabras clave. Esto es un documento muy sencillo que puede ser un Word, que puede estar en una carpeta compartida a la que todos los miembros del equipo que generen contenido tienen que tener acceso, las tienen que tener incorporadas para utilizarla en los titulares, en los copies, en los contenidos, en las descripciones de los videos, en absolutamente todas las piezas y todos los momentos de distribución del contenido. Por otro lado, primero identificar y después incorporar las palabras claves long tail que tengan relación con tu producto, servicio, compañía o marca. Una cosa en la que se cae de forma recurrente y que hay que evitar es utilizar las palabras clave simplemente por el hecho de utilizarlas. Nunca dejes de pensar en que estás generando contenido para personas y no para los buscadores o para los motores de búsqueda. Generas contenido para humanos, no para robots. Es importante incorporar las palabras claves, pero hay que incorporarlas de una manera natural y no de una manera forzada o que no tengan sentido y que generen piezas de contenido que las lees o las mirás y no dicen nada. Incluir palabras claves de geolocalización, sobre todo para aquellos productos y servicios que estén orientados o destinados a un lugar físico específico. La geolocalización se trata de eso finalmente, de poder asociar cierto paquete de productos, servicios o lugares a un lugar físico determinado. Y por otro lado, cuando pienses en las palabras claves de long tail, hay una pregunta crucial que tenés que responderte, que es ¿qué productos o servicios vendés? La respuesta a esa pregunta tan sencilla te va a dar una muy buena pista de por dónde empezar a la hora de identificar y sumar a tu glosario de palabras clave los términos long tail o de largo alcance, que son tan cruciales en este cruce entre el SEO y en la generación de contenidos para una estrategia de marketing de contenidos. Antes de cerrar, te quiero dejar un desafío, que puedas generar un listado de las 10 primeras palabras claves con las que vas a trabajar cada vez que generes contenidos. Y te voy a ayudar dándote los ejemplos para estas 2 compañías ficticias con las que hemos trabajado algunos ejemplos a lo largo del curso. Para FloorPass Diseños, sus palabras claves, podríamos mencionar las más importantes, es diseño web, tendencias de diseño, diseño para medios sociales, mejores prácticas de diseño, experiencia de usuario. Esas podrían ser unas 5 primeras palabras claves que Flor debería tratar de usar siempre en los contenidos que genera para su propia marca personal. ¿Qué pasa con DevHunters, nuestra agencia que es especialista en identificar a desarrolladores y desarrolladoras a pedido de otras compañías que necesitan incorporar estos perfiles? Bueno, para DevHunters algunas palabras clave básicas de este primer listado podrían ser reclutamiento, desarrolladores, nuevos perfiles, nuevos lugares de trabajo y, por supuesto, todos los lenguajes de programación más populares de este momento, como pueden ser JavaScript. De esa forma, las personas a cargo de la generación de contenidos, tanto de FloorPass Diseños como de DevHunters, tendrían su primer set de palabras clave para poder desarrollar contenidos de manera consistente. ¿Cuáles son los tuyos? No dejes de realizar este reto que te va a ayudar muchísimo para desarrollar tus contenidos. En este curso de Content Marketing no pueden faltar buenos ejemplos de marcas que están haciendo contenido. ¿Para qué? Para que las tengas como referencia y vuelvas a ella cada vez que necesites buscar inspiración o simplemente para que puedas compartir con distintos creadores de contenido que forman parte del equipo que está llevando a cabo esta tarea para tu marca o para tu organización. Te quiero mostrar 2 ejemplos. El primero es CoSchedule, que es una herramienta de programación y de gestión de contenidos para redes sociales. Y lo interesante de CoSchedule es que hacen una oferta de contenidos total y general. Cuando entras a la página de CoSchedule, podés ir a la sección de recursos o resources en inglés y te vas a encontrar múltiples formas de contenido, desde plantillas, tutoriales, guías, también utilizan posteos, tienen un podcast. La verdad es que CoSchedule en ese sentido es un ejemplo muy actual y muy bueno sobre una marca que hace diversos formatos de contenido y cómo esos formatos de contenido siempre apuntan a
no solo nutrir de herramientas y de capacitar a quienes son sus potenciales audiencias, en este caso podríamos pensar community managers, social media managers o cualquier persona que está involucrada en la gestión de los medios sociales de una compañía, de una organización o de una persona. Y CoSchedule lo que hace es garantizarse que estas personas reciban buen entrenamiento a través de sus contenidos y por supuesto que a la hora de elegir una herramienta para gestionar redes sociales y programar contenido, los elijan a ellos. Así que CoSchedule es un gran ejemplo que te recomiendo que ingreses a mirar y de forma recurrente puedas ver qué cosas están haciendo de forma nueva. Y si CoSchedule es lo nuevo y representa un buen ejemplo de una organización que está haciendo contenido interesante ahora, mi corazón siempre tiene un lugar para otros ejemplos más viejos. Y si sos muy joven, tal vez nunca escuchaste hablar de este caso, Will It Blend. Will It Blend nació como un esfuerzo bastante sencillo de marketing de contenidos, tal vez ni siquiera pensado como un ejercicio de marketing de contenidos, pero que allá por el comienzo del 2010, 2009, se convirtió realmente en un suceso. ¿De qué se trata Will It Blend? Bueno, el dueño de una compañía de licuadoras industriales tuvo la brillante idea de grabarse triturando con sus licuadoras todo tipo de elementos. En este ejemplo que estás viendo en pantalla, el dueño de Will It Blend, de la marca de licuadoras, licuó un iPad cuando el iPad recién había salido. Es decir, buscaba un efecto shocking porque todo el mundo quería tener un iPad y él lo que estaba haciendo era tener uno para licuarlo. En este sentido, me parece muy importante que tengas en cuenta que Will It Blend se convirtió en un suceso en un momento en el que el consumo de contenidos de video, como lo conocemos hoy, era bastante diferente, pero se convirtió en un suceso muy rápido y tiene capítulos épicos, como por ejemplo para el Mundial de 2010 en Sudáfrica, licuó una bubucela. Si sos muy joven tal vez no te acuerdas de eso, pero era un elemento que hacía un ruido infernal y que fue motivo de mucha conversación en medios sociales en su momento. Pero bueno, Will It Blend es un ejemplo muy interesante porque no solo es un caso de éxito en términos de marketing de contenido per se o de generación de contenido interesante para mostrar los beneficios de un producto, sino también que aumentó un 60% las ventas de licuadoras y realmente continúa siendo un clásico de la generación de contenidos y en este caso apelando a un recurso que a veces es difícil de incorporar, pero que recomiendo muchísimo que puedas indagar, investigar y entender cómo podrías incluirlo dentro de tu generación de contenidos, que es el sentido del humor. Porque ver a esta persona, que además es el dueño de la compañía, licuando cualquier tipo de elementos con una sonrisa, diría hasta casi maquiavélica, es extremadamente divertido y realmente te hace prestar atención a cómo el producto funciona. Así que Will It Blend, un caso que te recomiendo muchísimo que puedas visitar. ¿Hay algún caso en particular que recuerdes, moderno o más viejo y que quieras compartir? Déjalo en los comentarios. En la próxima clase vamos a estar repasando formato por formato los más ideales para utilizar y los más actuales y también algunos tips para sacarles el mejor provecho. Hablemos de newsletters. Para algunos, el newsletter es un envío así a mansalva de un correo electrónico a una lista de correos sin mucha más organización que eso. Bueno, tengo una noticia para darte. Eso no es un newsletter, ni es una estrategia de email marketing. Eso es hacer spam. Cuando hablamos de newsletter hablamos de una pieza que generás pensando en una audiencia muy específica que tiene una regularidad de envío, una periodicidad de envío determinada y que se cumple a rajatabla, que tiene un cierto diseño que se respeta a lo largo de cada edición y que contiene cierto tipo de contenido específico. Esto es un newsletter y hoy estamos viviendo un momento de resurgimiento del newsletter y es como muy interesante entender que sigue teniendo una relevancia y una importancia cruciales en una estrategia de marketing de contenido y
que tiene que ser una pieza central de tu producción de contenidos para contactarte con las audiencias de una forma bastante más personalizada y directa. Los newsletters pueden ser piezas tan complejas o tan sencillas como vos determines. No es cierto que un buen newsletter necesita de un megadiseño con una super diseñadora o diseñador que haga una plantilla llena de colores y de formas. Eso la verdad es que es un mito. Muy buenos ejemplos de newsletters muchas veces tienen diseños súper despejados, donde lo que prepondera son las piezas de texto, algunos links con las llamadas a la acción o call to action y algunos otros elementos que vamos a ver enseguida. Pero el newsletter es una pieza muy valiosa, tiene un boom en este momento otra vez, junto con los podcasts que vamos a ver en otra clase, y hay que aprovechar ese momentum, por supuesto implementando las mejores prácticas. Algunos tips para los newsletters y para que pienses de qué manera vas a estructurar el newsletter en el marco de los contenidos que tenés que generar para la estrategia. Tienen que ser cortos en términos de los textos dentro de los newsletters, tienen que ser cortos. El diseño puede ser sencillo, no invertiría demasiado tiempo en encontrar ese diseño mega ultra atractivo, empezar de a poco y poder aprender después de cómo funciona y poder incorporar nuevos elementos, pero en principio un diseño sencillo puede estar bien. Es mandatorio que incluyas en la parte de abajo, en lo que se llama el footer del newsletter, los links para desuscribirse. Tal vez vos estás haciendo un envío a una persona de newsletter, a una persona que no tiene mucho interés en leerlo, y darle a la persona la autoridad para decirte no quiero recibir más este newsletter, no solamente es una buena práctica, sino que es una cuestión de cortesía. Recordá siempre el concepto de marketing del permiso. Pedirle permiso y tener ese permiso para ingresar al inbox o a la casilla de correo de una persona, que es un espacio bastante privado. Así que esto es muy importante usarlo. Respecto de los links que compartís en un newsletter, nunca incluir más de uno o dos links principales, es decir, utilizar el newsletter como un direccionador de tráfico hacia otro lugar, puede ser hacia la landing de descarga de un documento, hacia un contenido en el blog, hacia un video en tu canal de YouTube, pero no abusar demasiado de la cantidad de links que incluís, porque mientras más links incluyas, más vas a distraer a tu audiencia al momento de consumir ese newsletter, que seguramente te va a llevar bastante tiempo y esfuerzo general. Las listas de suscripciones a los newsletters tienen que estar bien construidas y bien segmentadas, poder comunicarte, regreso otra vez al concepto de buyer persona o arquetipo, tener listas de distribución de estos newsletters específicas para cada uno de estos arquetipos. No podés enviarle el mismo contenido a todas las personas. No es lo mismo el contenido que necesita de tu marca una persona que ya compra tu marca a una persona que recién está conociendo tu marca y está tomando una decisión de compra. Entonces, en ese sentido, tenés que tener tantos listas de envío de newsletter como buyer persona tengas, y después también obviamente encontrar los momentos en los cuales la información es relevante para todas las audiencias de forma general, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y otra cuestión crucial es, que mencioné con anterioridad, es no ser spam, respetar cuando una persona se suscribe, enviar correos o newsletters solamente a las personas que te dieron de manera manifiesta su correo electrónico y que quisieron tener esa conexión con vos. Y por último, trabajar de manera bastante rigurosa en los asuntos o en el subject de los newsletters para llamar la atención de las audiencias. Hay muchísimo material para que leas al respecto sobre las mejores técnicas de escritura de los subjects de los newsletters para llamar la atención de una manera rápida y, como se dice, a golpe de ojo apenas ese newsletter entra en la bandeja de correo. ¿Hay algún otro tip que te gustaría compartir respecto de los newsletters? ¿Cuál es tu experiencia como usuario cuando recibís un newsletter? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te disgustan? Esos también son buenos puntos de partida para pensar en ese newsletter que vas a diseñar y generar para tu estrategia de contenidos. Y también me gustaría que compartas la experiencia con toda la comunidad que está tomando este curso. Vamos a ver otro formato súper interesante a continuación.
Llegamos a un momento clave de este curso, el repaso de los diversos formatos de producción de contenidos que podrías utilizar en tu estrategia. Es importante repasarlos y poder conocer con mayor profundidad sus puntos fuertes, sus beneficios y un poco también hablar de cómo están hoy, porque los formatos que vamos a ver, algunos de ellos no son nuevos, pero han sufrido o han atravesado algunos cambios a lo largo de los últimos años de cara también a cómo ha cambiado el consumo de contenidos y el acceso a la tecnología tal como la conocemos. Quiero que veamos primero los sitios, blogs y landings. Si bien, por supuesto, no son lo mismo, tienen un denominador común, que son espacios que son 100% tuyos o de tu marca o de tu organización. Es decir, los diseñás y los pones en línea 100% bajo tus parámetros, que es algo que no te pasa con el resto de las redes sociales o otras plataformas digitales, donde en realidad lo que haces es ocupar espacios que son prestados. La importancia de los sitios y de los blogs sigue siendo bastante discutido actualmente. Desde mi punto de vista, es importante tener un sitio o tener un blog cuando estás desarrollando una estrategia de marketing de contenidos, porque tanto los sitios como los blogs tienen una característica absolutamente distintiva, que es que pueden alojar todo tipo de contenidos. Es decir, al tener un sitio o un blog dentro de un sitio, te garantizás tener un espacio para compartir cualquier tipo de contenido que generes. Videos, materiales descartables, infografías, por supuesto contenido escrito. Entonces hay una importancia ahí fundamental, es lo que se llama un hub de contenidos, un centro de contenidos, un lugar a donde llevar tráfico de manera persistente y permanente en la distribución de esos contenidos en otros espacios como pueden ser las redes sociales o tu newsletter. Y justamente los sitios y los blogs tienen una relación muy directa con los newsletters porque son uno de los espacios fundamentales en los cuales es posible engrosar o construir tu lista de suscriptores y de suscriptoras a tu newsletter. Entonces, en ese sentido, los blogs y los sitios son elementos cruciales a la hora de generar contenido para una estrategia de marketing de contenido. Y las landings son elementos más periféricos en el sentido que toman relevancia o son construidos o se ponen en línea en el momento en que generás un contenido que necesita ser descargado desde algún lugar. Ahí es donde las landings tienen un mayor protagonismo o una mayor importancia. En general, las marcas o las organizaciones en el marco de una estrategia de marketing de contenido no generan landings todo el tiempo, sino que se generan de manera puntual para una necesidad específica y esto es algo que tenés que considerarlo. Algunos tips para este tipo de plataformas. Te lo mencionaba, son los únicos espacios 100% tuyos en línea. Nadie te va a poder poner reglas, bueno, excepto los buscadores respecto a cómo aparecen los resultados de búsqueda, pero ese es otro tema. Por otro lado, es importante tener en cuenta que necesitan una actualización más o menos periódica y esto es mandatorio. En el caso de los sitios, tal vez los sitios son bastante menos móviles. En el caso de los blogs, sí necesitan una actualización periódica que puede ser por semana, que puede ser cada 15 días, pero necesita tener un movimiento. Nada peor que un blog abandonado que hace 3 meses que no tiene una actualización. Tanto en el caso de los sitios como de los blogs, pero también de las landings, el uso de las palabras claves. Justo vimos en la clase de SEO y Content Marketing la importancia de tener en consideración las palabras claves. Bueno, para los blogs y los sitios y las landings, las keywords son fundamentales. Y en el caso de los sitios y de los blogs, sobre todo, el uso de categorías, es decir, de grandes grupos temáticos que le permitan a tus usuarios encontrar la información de manera mucho más rápida. Lo mencionaba antes, tanto en el caso de los blogs como de los sitios, el box a la suscripción del newsletter, para los posteos en los blogs e incluso también para los contenidos de un sitio y de una landing, por supuesto, los contenidos tienen que ser más bien cortos, de textos cortos. En el caso de los sitios, no más de 2 o 3 párrafos. En el caso de los posteos de los blogs, no más de 1 o 2 párrafos con algún elemento audiovisual, ya puede ser un video, una infografía, un GIF, pero siempre poder incrustar algún tipo de contenido y tanto en los sitios como en los blogs y en las landings
darle la oportunidad a tu audiencia de que comparta ese contenido a través de los botones de lo que se llama el social sharing o el compartir un contenido en diferentes redes sociales. ¿Hay alguna recomendación que darías sobre blogs, sitios o landings? Déjalo en los comentarios porque puede ser útil para todos los que están tomando este curso. Como persona que genera contenido, estoy segura de que no tenés ninguna duda del valor que tiene el formato de video hoy. Compartimos, consumimos, comentamos videos de forma cotidiana. Videos más largos, videos más cortos, videos seriados, videos de Instagram, las stories, no dejan de ser una estrella más en este universo rutilante de posibilidades que te presenta el video hoy. Y antes de indagar más profundamente en cada uno de ellos, te quiero invitar a que conozcas más sobre todo lo que podés aprender sobre producción de videos en la ruta de aprendizaje de producción de videos de Platzi. Ahora, ¿qué alternativas ofrece el video? Hay algunas más clásicas, como el típico video que podés subir a tu canal de YouTube o compartir, por ejemplo, en tu sitio, pero ha evolucionado la forma en la que consumimos y la expectativa que tenemos respecto de las piezas de video. Por eso quiero compartir algunos tips que me parece crucial tener en cuenta a la hora de sentarte a pensar y generar un video para tu organización, para tu marca y para cualquiera de las audiencias a las que estés tratando de alcanzar. En el caso de los videos, la duración no debería exceder el 1,5 minutos. Tenemos la atención cada vez más dispersa, entonces mientras más corto el video y mientras más al principio de la narrativa pongas ese gancho para que la persona siga mirando el video, vas a tener mejores tasas de visualización y tasas de visualización más cercanas al 100% del video, que finalmente es el objetivo que todos perseguimos. Otra cosa importante a tener en cuenta para los formatos de video es el uso de los subtítulos, pero no asociado a videos que están generados en un idioma y tienen subtítulos en otro. Incluso los videos generados en tu idioma nativo deberían tener subtítulos en ese mismo idioma. ¿Por qué? Porque más del 80% de los usuarios de Internet ven los videos sin sonido, porque los ven por ahí en situaciones donde no pueden activar el sonido. Y recordad que hoy la mayoría de las plataformas digitales como Facebook, Twitter, incluso YouTube, necesitas que vos hagas la acción de habilitar el video, por lo cual los subtítulos son una forma de garantizarte que la persona pueda consumir el contenido de tu video incluso sin activar el sonido. Por eso es tan importante. Y en plataformas como YouTube, los videos que tienen subtítulos suelen rankear mejor en los resultados de búsqueda. Recordá que YouTube es hoy el segundo buscador de contenidos más importante de Internet. Por otro lado, hay una cuestión que tenés que considerar siempre, que es compartir de forma nativa los videos que generes. ¿Esto qué significa? Si generaste un video que muestra cómo funciona un producto o servicio, compartilo de manera nativa en YouTube, pero también en Facebook, en Twitter, en Instagram. Es decir, no compartas el link a tu sitio o el link a tu canal de YouTube en Facebook o en Instagram o en Twitter. Compartí un formato de video que se pueda consumir en esa misma red. ¿Por qué? Porque a los usuarios no nos gusta que nos saquen de la red en la que estamos consumiendo un contenido. Y la realidad es que hoy ya es viejo ese concepto de querer juntar o acumular visualizaciones de un video en una plataforma determinada. Esto es de un momento anterior de la lógica del consumo de contenidos. Hoy lo ideal es que las personas puedan consumir el video en la plataforma en la que eligen estar. Entonces, contenido de video siempre de forma nativa en cada plataforma. Hablamos en alguna clase anterior acerca de la importancia de incluir llamados a la acción o call to action o CTAs en los contenidos, y los videos no son una excepción. Por eso es muy importante que en algún momento de la construcción de ese video incluyas un call to action específico, ya sea a hacer una acción tal como ir a un sitio, descargar una aplicación, ir a suscribirse, hacer un pedido, probar una demo. Y esto puede ocurrir en la narrativa del video o en el copy o texto con el que compartís ese video de forma nativa en cualquiera de las redes sociales o canales de distribución. Y por último,
es muy importante que puedas experimentar con los formatos de video. Históricamente, el video, desde el punto de vista de los videos generados para una organización o una marca, eran videos donde se mostraban a personas hablando a cámara o a veces siendo entrevistadas. Hoy tenés una cantidad enorme de posibilidades como pueden ser motion graphics, las animaciones, los testimoniales, y es muy interesante que puedas empezar a testear para tu marca, tu producto o para vos como profesional que brinda servicios, cuáles de estas alternativas de video funcionan mejor para vos. Otra forma de video que podés experimentar es el video seriado. ¿De qué se trata el video seriado? El video seriado es un video que tiene una periodicidad regular y un tópico o tema constante y recurrente a lo largo de cada emisión. Y hay muchos buenos ejemplos de esto para que puedas ver en distintos tipos de organizaciones, marcas y compañías. El video seriado de alguna forma lo que establece es un compromiso entre la marca y la audiencia de que en determinado momento de la semana se van a cruzar con ese contenido que siempre trata sobre las diferentes aristas, pero de un mismo tópico. Algunos tips para generar contenido de video seriado es que no dure más de 60 segundos. En ese sentido, mientras más corto, mejor. Tiene que ser muy conceptual, muy al grano, como se dice generalmente. Tiene que tener una periodicidad estable, ya sea semanal o quincenal, y la tenés que respetar a lo largo del tiempo. Para todos los videos, el tema de los subtítulos que mencionaba antes es relevante. Tiene que ser compartido este video seriado de manera periódica en los diferentes canales de comunicación, es decir, cada vez que tenés un nuevo episodio de tu video seriado, inmediatamente tiene que ser distribuido por los diferentes canales, y también la importancia de los llamados a la acción al finalizar cada video. ¿Qué pasa con el video en vivo? Otra de las grandes formas de video que las plataformas digitales te ofrecen hoy de manera muy sencilla, muy amigable y que es altamente valorada por la audiencia. El video en vivo es una transmisión que tiene que tener un guión, que tiene que tener un host o alguien que sea quien encabeza esa transmisión y que se puede utilizar para múltiples cosas, para el lanzamiento de un producto, para mostrar un evento, para mostrar una conferencia, para hacer una sesión de preguntas y respuestas con un especialista. Para lo que sea que lo uses, hay algunos tips que no podés dejar de tener en consideración. Tener a alguien que sea quien guía todo el trayecto de esa transmisión en vivo, es decir, el host o presentador. Tenés que pensarlo como un mini evento, entonces es necesario que lo anuncies con anticipación por diferentes canales, ya sea con un posteo en tu blog, posteos en redes sociales, a través del newsletter. Es muy importante generar la cita con la audiencia, tal día, a tal hora y por tal plataforma. Incentivar y utilizar los comentarios y el feedback de la audiencia, tomar preguntas de la audiencia mientras haces la transmisión del contenido en vivo. Es una de las cosas más valiosas que tiene hacer una transmisión en vivo, tener a la audiencia en tiempo real allí para hacer preguntas, y ni hablar si elegís hacer una transmisión en vivo con un especialista sobre un tema, poder tomar preguntas de la audiencia es algo realmente muy valioso y muy enriquecedor para la experiencia. Y otra cosa que no podés dejar de considerar es que cuando haces una transmisión de video en vivo, generás un contenido que tiene una vida útil más larga que solo el momento en el que esa transmisión en vivo ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando generas una transmisión de video en vivo, ese video lo podés descargar, compartir por otras redes. Esa misma transmisión queda en la plataforma en la que hiciste la transmisión, de manera tal que podés hacer que las personas vuelvan a esa publicación si se la perdieron. Es decir, realmente una transmisión de video en vivo hoy tiene una vida útil más que interesante, y hay que tratarlo con este concepto de contenido de long tail o evergreen que comenté en alguna clase anterior. ¿Qué pasa con las stories? Las stories son hoy uno de los formatos de contenido de video más consumidos de Internet, y para que lo tengas en consideración, hoy el consumo de contenidos en Instagram ocurre más en las stories que en el feed como era tradicional hasta hace un tiempo atrás, un par de meses. Pero este año es definitivamente el año de las stories. Las stories se han complejizado muchísimo, y hay algo que me parece muy vital que tengas en cuenta. Una cosa es una story
de tu salida del fin de semana, de tus vacaciones, de esa excursión que hiciste a algún lugar muy bonito cercano a donde vivís. Cuando hablamos de hacer stories para una marca, cuando hablamos de hacer stories en el marco de una estrategia de marketing de contenido, la lógica es definitivamente otra. Es ahí donde las stories se convierten en elementos de narración que pueden explicar un proceso, que pueden educar a tu audiencia sobre un producto, que pueden anunciar un evento, que pueden servir para cubrir un evento. Tenés que empezar a pensar en las stories con una lógica muy diferente a cómo las pensás para tu uso personal. Y tienen un valor realmente muy interesante para explorar. Por eso, uno de los tips más importantes que te quiero compartir respecto a las stories es que las tenés que pensar como narrativas que realmente agreguen un valor a la audiencia, buscar la interacción. Hay muchas herramientas nativas de las stories como las preguntas, las encuestas que te permiten generar una interacción y tomar insights o conocimientos sobre tu audiencia muy valiosa para producir otros contenidos o incluso para entender qué es lo que están esperando de parte de tu marca o de tu organización. El uso de las stories destacadas es otra cosa importante que te permite hacer que esa story que de forma original estaban pensadas para que duren solamente un periodo de tiempo muy corto de 24 horas, hoy con las stories destacadas, esa story queda en tu perfil y las podés reutilizar también en otros medios sociales o, por ejemplo, en tu blog o en tu envío de un newsletter. La llamada a la acción siempre para todos los videos, como mencioné, y en el caso de las stories, la importancia de utilizar los elementos nativos, ¿no? Los mencioné antes como encuestas o preguntas, pero también los emojis, los hashtags, los elementos de geolocalización y toda la batería de elementos que hacen que las stories sean un formato tan interesante y tan enriquecedor. Y antes de terminar con esta clase, te quiero dejar un reto, que me parece que de cara a las stories es muy importante que lo puedas ejecutar. Generarte una plantilla de guión de story. ¿Por qué? Porque, como te mencionaba, las stories no pueden ser como las que usás para tu uso personal de Instagram. Entonces necesitas un formato que te ayude a pensarlas, que te ayuden a planificarlas, que te ayuden a entender qué elementos necesitas generar independientemente de los que ya te da la plataforma. ¿Hay alguna plantilla que ya uses? ¿Algún tip? ¿Alguna experiencia que quieras compartir con la comunidad que está tomando este curso? Hacelo en los comentarios. En la era de lo visual que estamos atravesando, las infografías son un formato de contenido espectacular para considerar. Tienen una característica distintiva única. Permiten desarrollar de manera visual conceptos que tal vez son muy complejos de explicar en texto o en cualquier otro tipo de formato. Por eso es interesante que puedas indagar en qué momentos y para qué tipo de audiencias podrías usar las infografías. Las infografías también tienen otra característica que las hace muy interesantes, que es su circulación social. Es una pieza de contenido que se puede distribuir por múltiples canales, puede vivir en tu blog, en tu sitio, se pueden incrustar adentro de un newsletter, se pueden subir a tableros de Pinterest, por ejemplo, que es una de las plataformas donde más circulan hoy las infografías. También las infografías, cuando las generás, podés subirlas a repositorios públicos de infografías, lo cual hace que sean accesibles básicamente para todo el mundo sin ningún tipo de limitación geográfica. Una cosa importante, generar una infografía es todo un arte. Por eso te recomiendo que tomes el curso de Illustrator avanzado. Si te interesa ganar mayor conocimiento sobre cómo generar una buena infografía, acá mismo en platzi.com. Algunos tips para el desarrollo de las infografías. Este concepto de que organizan de forma visual conceptos complejos de transmitir en palabras, creo que es un muy buen punto de partida para que puedas empezar a identificar oportunidades de uso de las infografías en el marco de tu estrategia. La forma en la que conectan datos e información que pueden parecer inconexos en texto o en video. En ese sentido, las infografías son 100% ágiles y mucho más
recomendadas para utilizar en el caso de que tengas mucha información, mucha data numérica, por ejemplo, un reporte de resultados o un reporte de responsabilidad social. Bueno, cualquier tipo de contenido que contenga mucha información en datos y en números o datos muy duros, en la infografía vas a encontrar el mejor formato para comunicarlos. Y desde el punto de vista de la distribución, te lo mencionaba antes, no solamente cómo le da circulación en medios sociales y en medios propios como el newsletter o los blogs, sino que cada infografía permite generar un código de incrustación único que permite que otras personas puedan tomar esa infografía y de alguna forma reutilizarla o incrustarla en contenidos que son propios. Las infografías también son muy buenas formas de tender puentes con otras organizaciones o con influencers, cuando por ejemplo utilizás datos de reportes o de informes que hicieron otras organizaciones o mencionás a personas en la narrativa de la infografía. Esa es una muy buena forma de establecer vínculos o de tender puentes con otras personas o con otras organizaciones y que a su vez eventualmente puedan compartir esa infografía en sus propios canales. ¿Tenés experiencia generando infografías? ¿Cuáles son los tips que podrías compartir con quienes están tomando este curso? No dejes de ponerlo en los comentarios. Ahora dicen que la gente no lee. Esta es la realidad. No leemos lo que no nos interesa. Hay formatos que tenés que tener en consideración, como los white papers o los casos de éxito, que son materiales de lectura larga. Es muy importante entender cuándo utilizarlos y para quién, pero que tienen un valor muy importante dependiendo el mensaje que necesitas transmitir. ¿De qué se trata cada uno de ellos? Cuando hablamos de white paper, hablamos de un contenido principalmente de texto que puede estar acompañado de gráficos, incluso hasta de videos, y que trata un tópico específico. Puede ser un reporte, un informe, una investigación, un estudio, pero tenés que pensarlos como piezas que agregan sobre todo un valor educativo de cara a la audiencia. Y tienen algunas características, o idealmente deberían tener algunas características que los hagan más atractivos y también más relevantes para esas audiencias a las que querés alcanzar. En principio no deberían ser más largos de 12 páginas, siempre pensando en que van a ser consumidos en formato digital. Por otro lado, si generás un white paper, vas a necesitar generar una landing desde la cual las audiencias se puedan descargar ese white paper. Es decir, ahí hay un matrimonio necesario. Incluso a veces, si no quisieras generar una landing page, podrías generar una descarga directamente desde tu blog, pero la verdad yo recomiendo mucho el uso de las landings porque podés jugar bastante más con el diseño, con los botones de llamada a la acción, así que ahí hay un trabajo para hacer en conjunto y que cuando generás un white paper deberías estar pensando de forma paralela en la landing page desde la cual las personas se la van a descargar. Por otro lado, justamente al ser un material descargable, representan una oportunidad súper valiosa de robustecer las bases de datos que ya tenés o de generar nuevos contactos o nuevas personas suscritas a tu newsletter. Esto es súper importante y por eso los white papers representan oportunidades fabulosas de enrobustecer esos envíos de newsletter, aunque siempre haciendo esta salvedad. Cuando alguien se descarga un white paper de tu landing o incluso de tu blog, debería incluirse un box o una casilla de verificación que le permita a esa persona elegir si realmente quiere recibir tu newsletter después de haber descargado un white paper o un caso de éxito de estudio que vamos a ver ahora. Es decir, que tener la dirección de correo electrónico de alguien no es sinónimo inmediato ni automático de poder tener un segundo contacto a posterioridad. Tenés que pedir permiso, eso es muy importante que lo consideres. Y ¿cómo funciona el enriquecimiento de las bases de datos cuando trabajás con un white paper? Bueno, en general los campos para descargar un white paper son nombre y apellido, correo electrónico y tal vez país, por ejemplo, si es relevante, pero otra forma sería que esos formularios tengan algunos campos más, como por ejemplo
industria o posición de la persona que se descargue el white paper, género, edad. Nunca hacer formularios de descarga mayores a 5 o 6 campos, eso es lo que los especialistas en usabilidad recomiendan, para no cansar a tu audiencia y no distraerlos de su objetivo final, que es descargarse ese material valioso. Pero trata de no perder esa oportunidad porque no tenés muchas oportunidades de enriquecer tu base de datos y esta es una de ellas. ¿Qué pasa con los casos de éxito? Los casos de éxito, en realidad, la gran diferencia que tienen respecto de los white paper es que los casos de éxito cuentan una historia real de una organización o de una persona que solucionó un problema a través del uso de un producto o de un servicio específico. Tienen una estructura que es el planteo del problema, la solución y los resultados. Esa es la estructura que generalmente siguen desde el punto de vista de lo narrativo. Y los casos de éxito pueden ser escritos, pueden ser un material parecido a un white paper en términos de que pueden ser de texto acompañado con gráficos, pero también pueden ser casos de éxito grabados en video. Es decir, el cruce entre un formato y un tipo de contenido en un cruce muy, muy interesante que puede tener muy buenos resultados. El tema del formato y de los 3 pasos creo que es muy importante que lo respetes. Es fundamental que haya una narrativa lógica que muestre qué objetivo o qué problema se solucionó con el uso de tal herramienta o de tal servicio. Y también es fundamental mostrar a tus clientes, citar a tus clientes, que tus clientes sean parte del desarrollo de esos casos de éxito, porque aquí jugás con un doble valor. El valor que tiene para vos como generador del contenido, como el generador del caso de éxito, que después lo va a distribuir por sus diversos canales, y el valor que tiene para tu cliente protagonizar un caso de éxito que seguramente también va a querer compartir y distribuir en sus propios medios, en este caso los medios ganados para vos, es decir, espacios a los que no podrías acceder de otra forma. Las experiencias con los white papers y con los casos de éxito nos muestran que si generamos buen contenido, las personas están dispuestas a leer un poco más que simplemente un titular o un posteo. No dejes de probarlo, no dejes de pensar en qué momentos y en qué oportunidad podrías utilizarlo en la estrategia de marketing de contenido que estás desarrollando. Hablemos de herramientas. Tal vez no es la primera palabra que se te viene a la mente cuando pensás en posibles formatos de contenido para generar. Pero déjame decirte una cosa. Si le solucionás a tu audiencia un problema o generás una herramienta que los ayude a hacer una tarea de una forma más rápida, seguramente te van a querer y vas a ganar muchísima parte de su corazón y vas a estar en su cabeza al momento de necesitar comprar un producto o un servicio. Una herramienta puede ser básicamente casi cualquier cosa. Eso va a depender muchísimo del tipo de servicio y producto que vos vendés o tu organización vende y también de los problemas o de los desafíos que tenga tu audiencia. Entonces, si tenemos que ver algunos tips para el desarrollo de una herramienta, es importante que cumpla una función muy específica para un problema muy particular de alguno de tus buyer persona o de tus arquetipos. Un ejemplo podría ser, en el caso de DevHunters, una herramienta que le permita a las personas de recursos humanos de las compañías que contratan a DevHunter entender qué tipo de perfil necesitan. A veces en las posiciones relacionadas con tecnología, las personas de recursos humanos carecen de los conocimientos de programación que les permitan, por ejemplo, escribir una buena descripción de la posición de trabajo. Y DevHunters podría desarrollar una herramienta que la persona de recursos humanos cargue las tareas que esta posición que está buscando debería completar y la herramienta te dice, bueno, ¿cuál es el perfil que tenés que buscar? Tenés que buscar un desarrollador de JavaScript junior o necesitas buscar un diseñador web que entienda de tales plataformas. Una herramienta necesita resolver un problema específico. Y otra de las características que tienen las herramientas es que pueden vivir en diferentes lugares. Pueden ser un sitio,
pueden ser una aplicación, pueden ser una parte dentro de tu blog. Lo que es importante es que, independientemente de la forma o el formato que esa herramienta tenga, es que de manera permanente o sostenida en el tiempo la puedas comunicar o distribuir por los diferentes canales de comunicación y distribución de contenidos. ¿Por qué? Porque las herramientas son un gran ejemplo de contenido de long tail o evergreen, como mencioné en otras clases. No caducan, siempre van a ser útiles para aquellas audiencias que sigan teniendo el problema que esas herramientas solucionan. ¿Pensaste alguna vez en desarrollar una herramienta? ¿Cuáles serían los principales desafíos que pensás que deberías enfrentar al momento de desarrollar una herramienta? ¿Cómo podrías incluir una herramienta en los canales de distribución de tu plan de canales? Déjanos en los comentarios para que todos podamos aprender de las experiencias. En un mundo en el cual a las personas cada vez les gusta más hacer por sí mismo las cosas, los tutoriales representan una gran oportunidad de contenido para pensar, analizar y generar. ¿De qué se trata un tutorial? Bueno, un tutorial es enseñarle a tu audiencia a hacer algo, o cómo funciona un proceso, o cómo funciona algún producto o servicio que vos vendés o que tu compañía comercializa. Los tutoriales tienen una versatilidad enorme porque pueden ser en video, pueden ser una infografía, pueden ser un GIF, pueden ser una historia de Instagram. Te encontrás con los tutoriales frente a un tipo de contenido extremadamente plástico, versátil y con muchísimo potencial. Y en el momento en el que está tan en boga esto de do it yourself o hazlo por tú mismo, deberías contemplar como parte de tu estrategia cómo puedes usar los tutoriales y qué valor le puedes agregar a tus diferentes buyer persona o arquetipos dependiendo de sus distintas necesidades. Hay algunos tips a tener en cuenta a la hora de generar un tutorial. En principio, hacer la elección acerca de cuál es el mejor formato para generar ese tutorial, cuál es el mejor, no solamente porque es el que facilita de manera más clara la explicación acerca de cómo hacer el paso a paso de algo, sino también por los consumos de medios y de formatos que vos ya conocés que tus diferentes buyers personas tienen. Así que primera definición a tomar respecto a un tutorial es en qué formato lo vas a generar. El paso a paso tiene que ser lo más gráfico y sencillo de hacer. Tenés que pensar en que el tutorial necesita de pequeñas piezas de contenido unidas en una narrativa para mostrar el paso 1, paso 2, paso 3 y así hasta el infinito, pero tienen que mostrar ese paso a paso de manera extremadamente clara. Otra característica de los tutoriales es que se pueden explotar en todos los canales digitales, porque al ser posibles de realizarlos en cualquier formato, los podrías distribuir por cualquier canal. Tu tutorial en video puede ser parte de un posteo en tu blog, puede formar parte de tu sitio, puede ser enviado en un newsletter e incluso podrías generar tutoriales más largos, por ejemplo en formato de white paper, que se puedan descargar desde una landing. Como verás, hay una plasticidad fenomenal en los tutoriales para aprovechar en tu estrategia. Y, por supuesto, la cuestión de lo visual. Tienen que ser visualmente atractivos y independientemente de que los hagas en video o en formato de material de lectura como una infografía o un white paper, los textos deben ser de naturaleza más bien corta, pequeños snacks de contenidos que sean fáciles de consumir y que resuman de manera bastante sencilla un concepto o un paso. ¿Tenés experiencia generando tutoriales? ¿Sos consumidor de tutoriales? ¿Qué te gusta ver en un tutorial cuando accedes a un conocimiento que te resuelve un problema de manera muy fácil? Contanos en los comentarios. ¿Sabés de qué forma te vas a ganar el corazón de tus audiencias? Solucionándole problemas. Y las plantillas en ese sentido son un formato muy interesante y súper valioso para explorar. ¿De qué se trata una plantilla? Si tenés intención de tomar el curso de estrategias de content marketing en Platzi conmigo o el de introducción al marketing digital también en Platzi, vas a ver que hay muchas plantillas que he compartido en esos cursos y que lo que hacen es solucionar o
adelantar trabajo para personas que necesitan hacer algún tipo de proceso. Típicamente una plantilla es un archivo, puede ser un Excel o puede ser un PPT o puede ser un Word, que tiene un formato predeterminado y que quien lo descarga lo que busca es poder completar esa plantilla con información. Un ejemplo, para tu estrategia de marketing de contenido, para el desarrollo de contenidos, vos podrías tener una plantilla para los briefs de producción de contenidos. Es decir, cada vez que alguien requiera que vos generes un contenido, tener una plantilla específica de toda la información que tiene que completar. Para qué audiencia, cuál es el deadline, cuál es el formato, en qué canales se va a distribuir. Sobre eso vos podrías hacer una plantilla. Ahora, ¿qué mejor que, en vez de hacerla vos, descargarla de algún lugar, de algún sitio o de alguna empresa o compañía que ya lo hizo? Esa es un poco la lógica de las plantillas, poder brindar recursos prehechos que necesitan ser completados para cada caso en particular a audiencias específicas. Hay algunos tips importantes a tener en cuenta a la hora de pensar en producir una plantilla. Primero, que es un formato que genera mucho valor para tu audiencia, resuelve un problema y al mismo tiempo es una oportunidad de contacto bastante directo, porque las plantillas en general las tenés que descargar, ya sea de una categoría específica de un blog o del sitio o de una landing. Con lo cual volvemos a este concepto de oportunidades de contacto más personalizadas, oportunidades de engrosar tu lista de correo electrónico o de enriquecer esa lista de correo que ya tenés. Las plantillas en ese sentido tienen ese otro gran valor desde el punto de vista de quien la genera y de quien la consume. Y esto sí es importante: cuando generas una plantilla, cada plantilla debería tener una landing de descarga propia, lo cual te va a permitir distribuir esa oportunidad de descarga en diferentes medios, en diferentes momentos. Las plantillas también son un contenido evergreen o que no caduca, con lo cual al momento de generar una plantilla, lo que estás generando también es un contenido que te va a servir de largo plazo y que vas a poder compartir en diferentes momentos y en diferentes canales de comunicación, dependiendo de las audiencias, dependiendo de la estacionalidad y dependiendo de muchos otros factores que hagan que esa plantilla sea más o menos relevante en un momento determinado. Yo consumo muchas plantillas, descargo, miro, siempre estoy buscando para poder inspirarme. Te recomiendo muchísimo que, independientemente de que necesites en este momento una plantilla en particular para solucionar algún problema o alguna tarea, que busques fuentes de información y veas cómo se hacen, cómo se están haciendo y cuáles son los mejores ejemplos. Si tenés algo para recomendar, por favor no dejes de mencionarlo en los comentarios. En la próxima clase vamos a ver un formato estrella, los podcasts. ¿Sabías que 20 millones de personas en América Latina escuchan podcasts todos los meses? Es un número increíble y al mismo tiempo es una gran oportunidad para que empieces a pensar cómo podrías generar un podcast en el marco de los contenidos para la estrategia. Los podcasts están teniendo un momento de fulgor increíble. No son nuevos, están entre nosotros hace bastantes años. Lo que ha cambiado es la tecnología, que hoy hace que sea mucho más fácil escucharlos, descargarlos, seguirlos y también generarlos. Los podcasts son, por definición, una pequeña pieza de audio similar a un programa de radio de una duración generalmente más corta, pero que sigue esa misma lógica. Personas hablando acerca de un tema en general. Muchas veces hay uno o dos conductores de podcast, a veces incluso hasta 3 o 4, que pueden o no traer invitados a la mesa, pero lo importante es qué valor y qué punto de vista único y específico ese podcast trae a la discusión sobre un tema. Hay tantos podcasts como temas te puedas imaginar. Podcasts sobre temas más lógicos no, pero sí más habituales, como puede ser el cine, la literatura, la moda. Hay podcasts sobre sexo, podcasts sobre programación. Dev Hunters definitivamente podrían tener un podcast con un tono súper descontracturado acerca de la programación, el desarrollo y tener una carrera relacionada con eso. Por eso, no importa qué tipo de producto o servicio
brindes o para qué producto o servicio estés generando contenidos. Lo importante es encontrar ese tema, ese tópico y ese punto de vista único a la hora de generar una propuesta realmente de valor. Elegir el tópico y elegir la periodicidad son solamente los 2 primeros pasos a la hora de pensar en producir un podcast. Si querés saber más sobre cómo producir un podcast y convertirte en un experto, toma el curso de producción de podcast aquí en platzi.com. Pero quiero que tengas un primer pantallazo sobre todo lo que significa generar un podcast. Aquí ves los 4 pasos de un proceso de producción de un podcast. La preproducción, en la cual además de definir el tópico de esa emisión en particular o el punto de vista en particular que se va a tratar ese día, tenés que generar el guión, la estructura, pensar quiénes van a ser los invitados. Ese es el paso 1 de la producción. El paso 2 es no solamente la grabación, sino también la postproducción. La grabación es el momento en que se genera el contenido, que puede tener muchos errores, muchas idas y vueltas, y la postproducción lo que hace es pulir todo eso y agregarle los elementos de la identidad visual y audiovisual de un podcast, y ahora vamos a ver por qué es visual y audiovisual. El tercer elemento fundamental de un proceso productivo de un podcast es la distribución y muchas veces no se toma tan en consideración, pero un podcast necesita encontrar a su audiencia, necesita estar disponible para que su audiencia lo consuma. Así que el momento de la distribución es absolutamente clave y vamos a volver sobre eso en algunos segundos. Y por último, la comunicación. Hiciste todo tu proceso, lo generaste, lo pusiste en forma con su identidad audiovisual y visual, y ahora necesitas distribuirlo en las plataformas necesarias y en las plataformas en las que está la audiencia, pero también comunicarlo, porque distribuirlo es una parte, por ejemplo, subiéndolo a Spotify o a través de otras aplicaciones que ahora vamos a ver, pero comunicar que hay un nuevo episodio es también una parte clave de este proceso. Y para eso podés echar mano a todo tu sistema de canales, tanto tu blog como tu newsletter, tu presencia en medios sociales y, ¿por qué no?, aprovechar eventualmente, si tuviste algún invitado o invitada en ese episodio en particular, aprovechar las redes de esa persona también para comunicar la existencia de ese nuevo episodio. Cuando hablaba de canales de distribución me refería a cómo el podcast llega a estar disponible para las audiencias. Uno de los desafíos que tienen los podcasts es que no hay una única plataforma en donde encuentres todos los podcasts que existen en el planeta. Sí hay algunas que son más populares, obviamente Spotify es una de ellas, pero no solamente una plataforma como Spotify te permite encontrar y seguir los nuevos episodios de tus podcasts favoritos, sino también que hay otros canales de distribución como múltiples aplicaciones para cualquier tipo de sistema operativo que uses en tu celular, que podés descargar y que te va a avisar cada vez que haya un nuevo episodio. En particular, yo uso una aplicación que se llama Castbox, que es una aplicación bastante sencilla de usar, en la cual busco mis podcasts favoritos, me suscribo y le pido a la aplicación que lo descargue automáticamente a mi celular cada vez que hay un nuevo episodio. Así lo puedo escuchar, por ejemplo, en modo offline y no consumir tantos datos. Pero este momento y los canales de distribución del podcast forman parte de una etapa crítica de la existencia de un podcast y no podés descuidarlo de ninguna manera. Hay softwares y hay servicios que te permiten subir a un solo lugar tu podcast y que eso automáticamente impacte en plataformas como Castbox o como Spotify o otros tipos de aplicaciones para consumir los podcasts. Algunos tips para que tengas en cuenta al momento de producir un podcast. Primero, definir la periodicidad. Y ya hemos visto en varias clases y en varios formatos cómo la periodicidad continuada y sostenida en el tiempo es importante para algunos formatos, como puede ser el newsletter y también, por supuesto, para los podcasts. No hay una única periodicidad válida. Puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual. Lo importante es que definas una primera periodicidad y la respetes al menos por un par de episodios. Después, si te das cuenta que tenés mayor capacidad de producción o que tu audiencia realmente te pide más, podrías aumentar esa frecuencia. Pero es importante empezar con una frecuencia y sostenerla a lo largo de un periodo de tiempo no menor de unos 2 o 3 meses.
En segundo lugar, la cuestión de desarrollar una identidad no solamente auditiva, sino también visual. ¿Por qué? Porque al momento de comunicar que tenés un nuevo episodio de tu podcast, es interesante que se haga con una identidad sostenida a lo largo del tiempo, es decir, que todos tus posteos en redes sociales, que el post en tu blog mediante el cual comunicas que tenés un nuevo episodio, tengan una estética y en general, si prestaste atención cuando repasábamos los canales de distribución, los podcasts tienen una especie de thumbnail o una especie de miniatura que los identifica también de manera visual. Comunicación, dependiendo de las audiencias, dependiendo de la estacionalidad y dependiendo de muchos otros factores que hagan que esa plantilla sea más o menos relevante en un momento determinado.